Yo no sé dónde está. Semanas antes de la conversación con sus papás, Gustavo había tenido que faltar a clases. Su mamá lo despertaba para llevarlo al médico, pero primero iban al laboratorio para que le sacaran muestras de sangre. La enfermera le pedía que respirara hondo y mirara al techo. Él no le hacía caso. Fijaba la vista en la aguja, soltaba un ouch cuando sentía el pinchazo y luego se quedaba viendo lo rápido que fluía aquel líquido rojo, llenando los tubitos que tenían su nombre. Un día le tocó hacerse una prueba en la cabeza, la primera de muchas, con una pasta blanca. Le pegaron unos pequeños discos de metal, les llamaban electrodos, en la frente y más atrás, metido entre el pelo que su mamá siempre decía que era fuerte y rebelde y que de quien habría heredado ese tono rojizo que nadie nunca había tenido en la familia. Le pidieron que cerrara los ojos y respirara rápido. Luego que los abriera y respirara lento. Un chorro de luz le restalló en la cara. No se movió, estaba seguro de no haberse movido, pero el hombre que le hacía la prueba le ordenó que se estuviera quieto. No tengas miedo, Gustavo. No, claro, que no lo tenía. Al poco tiempo hubo una prueba más divertida. Le preguntaron qué música quería escuchar. Él contestó que reggaetón. Y le dieron unos audífonos con todo lo contrario. Unas canciones que parecían chinas, con un hilo de flauta que bajaba al agua y el eco de 100,000 burbujas. Sobre la cara le pusieron una máscara como las que usan los engendros del mar en Legend of Zelda. Le recomendaron que cerrara los ojos, pero él los abrió lo más que pudo. Por eso se dio cuenta de que lo empujaban a través de un túnel muy angosto, que parecía una bala. Fantaseó con la idea de que lo lanzaran al espacio, dispararan la bala con él dentro y lo dejaron olvidando por la eternidad del tiempo sin volver jamás. Empezó la prueba y oyó ruidos ensordecedores, martillazos y golpes semejantes a las zancadas de un transformer, de 10, de 20 o miles de transformers dando vueltas a su alrededor. Días más tarde miraron el resto de su cuerpo, poniéndole bajo el ojo de vidrio de una máquina azul. Para esto le inyectaron un líquido reverberante que recorrió sus venas y terminó en su boca. ¡Puaf! Un buche tibio con sabor a plomo, o a lo que él se imaginaba que sabía el plomo. Tantas cosas para convencerse de que no se asustaría nunca. Su hermano lo había sabido la misma tarde en que se lo dijeron a él. En cuanto regresaron de jugar en la casa de Gaby, a Tingy lo llevaron aparte para explicarle lo que le pasaba a Gustavo. A la hora de comer se sentaron todos a la mesa y Tingy hizo la misma monería. De siempre le robó a Gustavo la galleta de avena que su mamá les daba como postre y habló de carros de carrera como si todo continuara igual. Pero después que se acostaron, cuando se cerró la puerta y se quedaron solos en el cuarto, se atrevió a preguntarle: ¿Es verdad que nunca tienes miedo, Gustavo? Vaciló antes de responder: No sé, dicen los médicos que tengo mal una avellana que hay en el cerebro.
Debe ser cool, murmuró Tingui. Ni siquiera sin una tarántula se metió en la boca. Ni siquiera bostezó Gustavo. Y ni siquiera si se prende en fuego y te empieza a quemar los pies. No me da miedo el fuego. Algo te tiene que dar miedo. Se impacientó su hermano. Nada, balbuceó Gustavo y se durmió enseguida, hundiéndose en un sueño en el que nunca había tenido una sola pesadilla. En un mes más tarde, la escuela entera lo sabía. En la casa le pidieron a Gustavo que no se lo dijera a nadie. Le explicaron que la falta de miedo no era una enfermedad contagiosa, ni tenía por qué avergonzarse de eso, pero que los demás no le iban a entender. A Tingui también se lo advirtieron. No debía contarle nada a nadie, pero su hermano era incapaz de guardar un secreto. De pronto se le escapaba un pensamiento, una frase que no llegaba a terminar y así llamaba la atención de los amigos precisamente porque la dejaba a medias. Le daba a todos la impresión de que se trataba de un asunto secreto o por lo menos misterioso. Había sido de ese modo desde siempre, y aunque solo se tratara de una insignificante, su manera de soltar pistas atraía la curiosidad de los demás. Los primeros días Gustavo tuvo que soportar bromas pesadas y encerronas que en cualquier otro niño le habría puesto los pelos de punta. Le metían lagartijos vivos dentro de las libretas o le soltaban un par de murciélagos cuando iba al baño. Vigilaba su movimiento y se le acercaban por detrás para echarle dentro de la camisa ranas y sanguijuelas, animalillo viscoso que resbalaba por su espalda y le causaban lástima. Se apenaba de que todos lagartijos, murciélagos, ranas, sanguijuelas, los hubieran sacado de su hábitat, con el solo propósito de meterle miedo a un niño que no podía sentirlo. Una tarde le salieron al paso unos enmascarados. Eran 3 o 4 muchachos que se cubrían los rostros con pañuelos y que se habían puesto guantes con garras de los que venden en las tiendas por Halloween. Aunque aún faltaba mucho para octubre, Gustavo se detuvo a mirarlos. Los muchachos brincaban a su alrededor y le pasaban por el cuerpo aquellas falsas uñas con escamas de plástico. Soltaban bufidos y relinchos y hasta se atrevieron a darle golpecitos en la cara. Entonces él levantó la voz y pronunció con fuerza, con una vibración que no supo bien de dónde había salido: no sean idiotas, váyanse. Pese a los pañuelos que les cubrían los rostros y a los harapos con que se disfrazaron, Gustavo descubrió la identidad de todos ellos. Benja, Rafi, Alex. Lárguense de aquí, pendejos. Los muchachos retrocedieron y se miraron sin saber qué hacer. Uno de ellos sacó una vocecita fingida, tan chillona como la que sale cuando se inhala el gas helio de un globo. Tiene miedo la gallinita, tiene miedo Gus Gus, échale maíz. Les he dicho que se vayan, repitió Gustavo. Tienen miedo. Fuera de mi vista, estoy apartándolos con el brazo y echando a caminar. Lo hizo con determinación, como si nada
en el mundo pudiese detenerlo con el poderoso paso de un Transformer capaz de derribar cualquier barrera. No todos fueron malos ratos. Gustavo supo quiénes eran sus verdaderos amigos y quiénes no. Carola, por ejemplo, lo era de verdad. El papá de Carola y el suyo se conocían desde que eran niños. Ella no había faltado a ninguno de sus cumpleaños ni a ninguna de sus fiestecitas. Además, estaban en el mismo grado. Sammy también le demostró que era el mejor pana del mundo. Tenía su misma edad y no se asustaba finalmente, aunque si le daban miedo algunas situaciones del niño. Había estado perdido en un centro comercial. Por los altavoces tuvieron que llamar a su mamá para que fuera a recogerlo a la oficina de seguridad. Los guardias empezaron a consolarlo, porque Sammy no paraba de llorar, y mientras más lo consolaban, más terror él sentía de que aquella gente lo retuviera para siempre. Todavía le temblaban las piernas, si de casualidad perdía de vista a su papá, cuando lo llevaba a un juego de baloncesto o a cualquier parque o teatro que estuviera lleno de gente. Ya no era un bebé, con 11 años todos saben decir la dirección donde viven, y salir de apuro si se ven perdidos en algún lugar. Pero a Sammy eso le seguía asustando. Gustavo se imaginaba que sería bonito tener, aunque fuera un solo miedo en la vida. No tener miedo era como no haber tenido nunca un perro, o como haber sido huérfano de madre desde el nacimiento. Por cierto, él nunca había tenido un miedo de quedarse huérfano. En una ocasión, después de jugar PlayStation, algunos trataron de explicarle lo que sentía cuando entraba en el miedo. Carly le dijo que era un pozo en el estómago.